Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles del ladrillo rojo, un tema que hemos estado investigando hace ya bastante tiempo y pues queríamos traerles y compartirles lo que hemos averiguado y las preguntas que tenemos al respecto, porque en esto de estas investigaciones siempre nos llevan a más preguntas. Acá tenemos una foto donde pues vemos una estructura de como quizá había un arco, una puerta, quizá es sellada con ladrillo en la parte de abajo, o quizá fue una puerta o un marco agregado. Tenemos otra foto por acá. Esta es una casa cerca de Barcelona que una gran suscriptora nos envió. Me pareció muy interesante porque vemos que hay un ladrillo en la parte interna tapando y un ladrillo afuera. Vemos acá también que hay ese ladrillo más con un rojo más claro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué sellar lo que antes era ventanas? Por acá vemos otra visibilidad. Nos llamó la atención porque vemos que hay casas modernas, pero esta mantiene una característica antigua, si se puede decir, ¿no? La puerta muy pequeña, puede ser que antes iba hasta más abajo. De hecho, pareciera que está como en un montículo, un poco más alto que las demás, ¿no? Quizá fue difícil excavar y sacar todo lo que se pudiera, pero es una casa muy interesante con esto de los ladrillos. Luego, esta es otra parte aquí cerca de mi pueblo donde vemos que obviamente que nos da la señal de que esto pasó por esa inundación de lodo de la que hablamos en la investigación de Tartaria, pero vemos la línea acá de quizá dos tipos de construcción. Quizá la parte de abajo ya existía y se construye arriba con el ladrillo ahí. Tenemos otra foto, este es un edificio municipal en uno de los pueblos por acá donde yo vivo. Me pareció interesante porque sí hay como un concreto, una estructura quizá un poco más sólida a nivel de pedazos de piedra o de concreto, pero sí vemos aquí que hay ladrillo cubriendo esas partes, pero hay un ladrillo aún más antiguo que se nota en la carretera o en la calle. Esto sí se ve muy común acá en Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica, donde enfrente de un edificio municipal la calle nunca se asfaltó, se mantuvo así con el ladrillo. Siempre me pregunté, bueno, ¿por qué no lo cambian? ¿Será que es muy difícil sacarlo? ¿Está pegado? ¿Será que representaba un techo y hay algo abajo? Muchas cosas. Este es también otro en el mismo pueblo. Una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, vemos ladrillo en las edificaciones y este ladrillo se ve un poco más antiguo y lo usaron como un lugar para plantar flores. Sin embargo, como pueden ver, está como incrustado en la acera y lo que me hizo pensar, eso quizá pudo haber sido un tipo de torre, porque esta calle de hecho está levantada y digamos para allá baja el nivel y para acá también baja el nivel. Acá hay otra, igual es la misma calle pero en otro lado, donde se ve que quizá había algo y lo que hicieron fue quizá poner esta estructura. Yo la veo como estorbando la acera. Si vas a tener mesas ahí para los restaurantes, ¿por qué dejarla ahí como estorbando? ¿Será que no pudieron quitarla? Luego, esta es una taberna o un restaurante en la ciudad de Asheville. Tenemos un video acá donde hablamos de que en este restaurante encontraron túneles que unen la ciudad a muchas distancias lejos y que de hecho conecta al templo masónico de la ciudad. Se ve como que nuevos ladrillos se ponen quizá para instalar la ventana, pero el que está anteriormente sí es el original. Esta es una iglesia de la ciudad de Asheville. Me llamó la atención porque vemos acá que el ladrillo se usa para sellar lo que fue una puerta. Sí se nota que es ladrillo más nuevo y este no tanto. Este sí se nota que es un ladrillo antiguo. Se ve como descolorido, pero que estaba ahí. ¿Será que fueron ventanas los dos y hay un nivel abajo que no podemos ver? Acá también se puede notar que se usa el ladrillo para sellar la puerta. Este fue un edificio que me llamó mucho la atención. Ahí se ve el desnivel completamente. Probablemente será un edificio que sí llegaba a nivel, digamos, plano del terreno, pero algo pasó y se ve pues la inclinación y ven como lo que son puertas aquí de repente empiezan a convertirse en ventanas y estas ventanas son selladas. Ahora, este ladrillo más rojo sí parece ser el original, pero este es quizá un poco más moderno para sellar la ventana. Otro patrón que hemos visto. Esta es una de las basílicas más llamativas, importantes. Se llama la Basílica de San Lorenzo, St. Lawrence. Es una iglesia muy antigua, de hecho lo que está al frente ese es el arte. Ven acá que pues, está el ladrillo alrededor, es el tipo de material de la que esta iglesia está hecha. Luego aquí es como el lado izquierdo de la basílica, donde vemos acá igual el ladrillo tapando o sellando estas partes, lo que nos hace preguntar si este sí es el original y este más bien es el que usaron para sellar. ¿Por qué? Porque aquí sí hay espacio, como pueden ver. El tamaño del arco en este caso es muy bajo. De hecho, cuando caminaba mi cabeza casi tocaba eso. Se ve que es un
un ladrillo ya antiguo, viejo, pero vean que se ve, ahí está la altura, digamos, de los arcos, en este caso, ven que hay un nivel aún más bajo. Quizás esas columnas llegaban hasta abajo, pero no podíamos como entrar a la iglesia, estaba cerrada. Y vemos las estructuras también de ladrillos aún en la parte del jardín. Definitivamente se ve que hay un nivel más bajo de lo que esa iglesia tiene ahí. La parte de arriba sí se ve un poco más moderna, pero la parte de abajo sí conserva ese ladrillo antiguo. Esta es una iglesia bautista en la ciudad de Asheville que me llamó muchísimo la atención. Es un ladrillo, un trabajo de ladrillo enorme. O sea, me pregunto cómo fue que lograron hacer estas 6 columnas muy detallado. Aquí en el acercamiento sí se ve que esta capa es como para sellar y tapar, porque vemos acá que está como a un grosor más pequeño. Quizás ese tipo de ladrillo que se usa para tapar, pero sí se nota que antes había algo debajo. Esta fue la fortaleza que visitamos de la guerra civil norteamericana y nos llamó la atención que está hecha de ladrillos. Esta es la parte de afuera para que vean más o menos el tipo de ladrillos que se usa. Y ya adentro sí nos pareció interesante que pues hay aquí concreto para arreglar, pero sí hay mucho ladrillo destruido. El piso de ladrillo lo que nos hace pensar, ¿será que hay algo debajo? O que el ladrillo es muy fuerte para ser roto o quebrado. Ahora, esta foto se ha compartido en grupos de Tartaria y nos pareció muy interesante, porque aquí sí se puede notar que la capa de ladrillo está tapando una original, que sí se ve, no sé si nos recuerda un poco del estilo romano, pero podemos deducir que se usó esta capa de ladrillos para tapar. Este edificio se ubica en Ohio, se dice que es el antiguo edificio de Chong Incorporated. Se dice que se construyó a finales del siglo XIX. Podríamos deducir que lo que se hizo a finales del siglo XIX fue tapar lo que estaba antes, y así se quedó durante casi todo un siglo hasta ahora, que supuestamente lo están quitando para dejar el diseño original. Esta es una iglesia que la encontramos en uno de estos pueblos pequeños en Estados Unidos donde pues se ve el ladrillo muy desgastado, quizá muy antiguo. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pongámosle esta capa para que se vea moderno. Ahora, acá en Estados Unidos es muy común ver ese tipo de material que lo hace uno pensar que quizá el material original es este, ¿no? Jamás se imaginaría uno que el ladrillo está debajo. Aquí vemos también pues el arte que está. Dice que es una iglesia que se construye a finales del siglo XIX, 1889. Pero encima de todo esto está este material más moderno, ¿no? Con este preámbulo de ladrillos ya ven que se ha usado para tanto para tapar como quizá si era antiguo y se está tapando de otra manera. Vamos a mostrarles una noticia de un estudio que hace la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, donde nos hablan la propiedad energética del ladrillo rojo. Ahí fue donde todo me cerró, porque en estas investigaciones de edificaciones del imperio de Tartaria, de esta civilización de la que hablamos que ya no está, todo nos lleva a energía, nos lleva a, bueno, cómo lograban cosechar energía. El grupo de estudiantes hablan pues en sus fases iniciales cómo están, pero como todo, si se está reciclando una tecnología, tendría mucho sentido que el ladrillo rojo se haya utilizado para una fusión energética. Muy posiblemente el original, este otro que es para cubrir lo que antes estaba por detrás, quizá no, pero es como parte de ellos, ¿no? Para hacerlo ver antiguo de uno que sí fue usado para edificaciones antiguas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos con el doblaje y después comentaremos. Noticias esta mañana. La Universidad de Washington está ganando atención mundial después de una investigación revolucionaria de algunos de sus estudiantes y de cómo usamos la energía en nuestro mundo. Mónica Adams tiene la historia. Imagínense lo que depara el futuro para algo que muchos de nosotros consideramos un desperdicio. Esos estudiantes se dieron cuenta de que podría ser energía. Me refiero a la oxidación de los ladrillos. Descubrieron cómo convertir el pigmento rojo en un plástico para conducir la electricidad, y eso es lo que sucede cuando le ponen un horno a baja temperatura. Y puedes tomar el ladrillo y puedes romperlo con un martillo y todas las piezas son azules. Y todas estas piezas conducen electricidad. Si tomas la pequeña pieza y la pones en el microscopio, verás todos los agujeros que son los que tiene un ladrillo. Además, verás que toda la capa azul es en realidad pequeñas nanofibras. Y estos pequeños pelos dentro de los poros del ladrillo es lo que almacena energía. Así que piensen en lo que le depara el futuro a su hogar. También estás armando tu unidad de almacenamiento de energía. Así que en este momento es el equivalente al 1% de almacenamiento en una batería de iones de litio. Se espera que aumente al 10% en 3 años, y eso ya ha intrigado a las empresas constructoras y arquitectos.
La idea de que hayamos desarrollado un nuevo material de construcción para ellos, una nueva pieza de Lego que no tenían en su arsenal, les resulta muy atractiva. 60 ladrillos de tamaño regular podrían alimentar la iluminación de emergencia durante 50 minutos y se recargarían a través de paneles solares en solo 13 minutos. Puedes tomar fácilmente dos ladrillos y puedes hacer uno positivo y uno negativo y si los juntas, bueno, eso es en esencia una batería, excepto que lo que hicimos no es una batería, tiene un nombre diferente, es un supercondensador. La patente que el equipo ha aprobado es para un proceso químico que usa el pigmento rojo en un ladrillo para desencadenar una reacción que crea un polímero capaz de conducir electricidad. Y ese pigmento rojo es en realidad un tipo de óxido de hierro llamado hematita. Si estuviera en una pieza de acero se llamaría óxido, pero es esencialmente lo mismo. Lo que produjeron es, en términos más estrictos, en realidad un micro supercondensador, no una batería. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es básicamente dos terminales eléctricas y el cátodo y el ánodo están separados por un electrolito y cuando se enciende la energía se produce una reacción química que hace que los electrones fluyan a través del electrolito de un electrodo al otro. Ese movimiento de electrones produce una corriente eléctrica. Una vez que se agota la reacción química, la batería está descargada. Las baterías recargables, como la variedad de iones de litio con la que todos estamos familiarizados, pueden ejecutar esta reacción en cualquier dirección. Por lo tanto, se puede conectar a una fuente de alimentación para recargar la solución cientos de veces. Las baterías pueden contener una gran cantidad de energía, pero tardan horas en cargarse. Los condensadores utilizan electricidad estática, también conocida como electroestática, en lugar de química para almacenar la energía. De hecho, almacenan carga eléctrica que se mide en faradios y lleva el nombre del químico y físico británico Michael Faraday. Dentro de un condensador hay dos placas conductoras de metal a cada lado, y entre ellas hay un aislante llamado dieléctrico, generalmente hecho de un material cerámico bastante grueso como la mica. Cuando se conecta la energía, se forman cargas positivas en una placa y cargas negativas en la otra, creando un campo eléctrico entre ellas. Cuando se desconecta la energía, el condensador se descarga y envía energía a la carga por un corto periodo de tiempo. Y eso protege contra cortes breves y ayuda a proteger los componentes electrónicos. Lo bueno de los condensadores es que son mucho más livianos que las baterías. Por lo general no contienen productos químicos nocivos ni metales tóxicos. Y tienen una capacidad de carga y recarga casi ilimitada, ciertamente en la región de millones de ciclos de todos modos. Y pueden almacenar esa carga casi al instante. El problema es que solo pueden almacenar pequeñas cantidades de energía, nada como las baterías. Un supercondensador es un intento de encontrar lo mejor de ambos mundos entre una batería y un condensador ordinario. Tiene dos placas de metal separadas de manera similar, pero esas placas están recubiertas con una sustancia porosa como carbón en polvo. Efectivamente, ese recubrimiento le da a las placas un área de superficie mucho más grande para almacenar carga eléctrica, y en lugar de un separador dieléctrico, ambas placas están empapadas en un electrolito que contiene iones cargados positiva y negativamente y separados por un aislante muy delgado hecho de papel carbón o plástico. Cuando se enciende la energía, se acumula una carga positiva en una placa de metal y una carga negativa en la otra, al igual que un condensador normal. La atracción electrostática significa que los iones negativos en el electrolito son atraídos hacia la placa cargada positivamente y los iones positivos se mueven hacia la placa cargada negativamente. Cuando tocan las placas, los iones forman una capa de superficie completa. Un solo ion de espesor y una carga eléctrica se almacena a una distancia realmente pequeña entre esos iones y la placa de metal. Se llama doble capa de Helmholtz y su física está fuera del alcance de este video, pero basta con decir que esta doble capa significa que puedes acercar las dos placas de metal mucho más juntas. Los ingeniosos expertos en física te dirán que la capacidad de un condensador para almacenar carga aumenta con una mayor área de superficie en las placas y con una separación decreciente entre ellas. Los supercondensadores logran ambos objetivos. Los condensadores ordinarios son muy útiles en cosas como circuitos electrónicos, donde almacenan cantidades realmente pequeñas de carga, generalmente medidas en microfaradios, nanofaradios o incluso picofaradios. Un supercondensador puede almacenar una carga que puede ser miles de millones de veces más grande que un condensador ordinario. La nueva adquisición de Tesla, Maxwell Technologies, tiene supercondensadores que pueden almacenar varios de miles de faradios de carga, lo que sigue siendo solo tal vez el 20% de la energía que puede ingresar a una batería. Entonces, ¿cómo es que nuestros amigos de la Universidad de Washington lograron crear un supercondensador dentro de un ladrillo? Bueno, los ladrillos son naturalmente muy porosos y esa es una propiedad extremadamente útil porque significa que ya tenés una superficie muy grande para jugar. Así que el equipo fue a Home Depot y compró un montón de ladrillos para casas por 65 centavos la pieza.
Luego llenaron los poros de los ladrillos con un vapor ácido, un poco como el material que compras en la tienda de bricolaje para limpiar el óxido de tus herramientas de metal, que libera iones ferrosos de la hematita y deja un montón de núcleos de hierro parcialmente disueltos. Entonces comienza a ponerse un poco técnico. Se agrega un segundo gas que es un monómero vaporizado conocido como etileno dioxitiofeno 3,4 o EDOT. Puedo decirte que EDOT es un compuesto de azufre orgánico con esta fórmula química que consiste en tiofeno y etilenglicol. Es el precursor de un polímero conductor de electricidad llamado poli-34 etileno dioxitiofeno o PEDOT. Y da la casualidad de que la hematita parcialmente disuelta en el ladrillo reacciona muy felizmente con EDOT en un proceso conocido como polimerización por radicales oxidativos para producir PEDOT. La reacción tiene lugar durante 14 horas a 160 grados centígrados. Después de unas 4 horas, diminutos nanotubos de PEDOT comienzan a penetrar la red porosa interna del ladrillo, sirviendo como una especie de esponja de iones que puede almacenar y conducir electricidad. A medida que continúa la reacción, los nanotubos crecen como filamentos conductores cargados eléctricamente teñidos de azul en la superficie del ladrillo. Y después de 14 horas, el espesor de este recubrimiento alcanza su nivel óptimo. Se agrega un recubrimiento epoxi que actúa como electrolito y como aglutinante y separador para evitar cortocircuitos. También hace que los ladrillos sean impermeables. El equipo descubrió que solo necesitaban recubrir una cara de ladrillo con el polímero del PEDOT para hacerlo eléctricamente conductor. Por lo tanto, aún podrías tener tu bonito ladrillo rojo mirando hacia afuera, con la cara conductora de color azul en el interior de tu casa lista para proporcionar carga eléctrica. El equipo afirmó que los ladrillos revestidos son capaces de almacenar carga a temperaturas que van desde menos 20 grados centígrados hasta más de 60 grados centígrados. Según el investigador principal, Julio Darcy, ventajosamente, una pared de ladrillos que sirve como supercondensador se puede recargar cientos de miles de veces en una hora. El equipo también planeó agregar otros materiales semiconductores a las nanofibras para aumentar la cantidad de energía que pueden almacenar, y están experimentando con la formación de patrones en 3D para maximizar esa área de superficie tan importante para almacenar carga. En las pruebas de laboratorio, algunas piezas de ladrillo recubierto de polímero realmente iluminaron una luz LED. Los equipos dicen que, según sus cálculos, 60 ladrillos de tamaño regular proporcionarían suficiente energía para encender la iluminación de emergencia durante 50 minutos y solo tomaría 13 minutos recargarlos. Tengan en cuenta que una casa promedio tiene más de 8,000 ladrillos, y debido a que las paredes de ladrillo tienden a ser adyacentes a los techos, la opción obvia para proporcionar esa recarga es un conjunto de paneles solares. Como vimos, hay propiedades de almacenamiento de energía en el ladrillo rojo al adherir ciertos químicos. Tanto los estudiantes como la misma prensa aluden al uso de paneles solares, lo cual podemos ver que se lleve en una dirección lucrativa, especialmente ahora con la intensa agenda del calentamiento global o cambio climático. Pero, ¿qué tal si no es ni necesario ese forzado dispositivo conocido como panel solar? Ahora, sea que el ladrillo se haya usado en edificaciones más antiguas o para cubrir edificaciones más antiguas de otro material, nos surgen las siguientes preguntas. ¿Será el almacenamiento de energía la razón de su uso en edificaciones entonces? ¿Será que lo que estos estudiantes proponen se hizo en el pasado de una manera más perfeccionada para almacenar energía? ¿Será esa la razón por la que en edificaciones antiguas de ladrillos se tienen que instalar el cableado por fuera, ya que las paredes se construyeron sin necesitar conductos para cableado interno? ¿Será que este tipo de casas, ya sea originalmente hechas de ladrillo o cubiertas por una capa de ladrillo, fue un material de construcción con ese propósito? ¿Y quizá por eso muchas siguen de pie esperando un uso futuro? Me encantaría escuchar cualquier aporte a esta conversación y, como siempre, nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.